Hoy le dedicamos el programa al precursor de Jesús de Nazaret. Y permitirme esta expresión coloquial, mía personal, un hippie solitario del siglo I. Pero antes de comenzar a conocer la figura de Juan Bautista, hijo de Isabel y Zacarías, vamos a conocer un poco su historia. Sus padres, Isabel y Zacarías, un matrimonio de Judea, pues no tenían hijos. Al parecer, Isabel era estéril. Bien, pues Zacarías era sacerdote del templo, estaba en el templo de Jerusalén, en el Santo Santorum, o el Santo de los Santos, y él como sacerdote estaba esparciendo incienso. Y a su derecha aparece un ser luminoso. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque la Biblia constantemente nos menciona la figura de ángeles, seres luminosos. Los defensores, digamos, de los antiguos astronautas dicen que eran extraterrestres, es quien lo ha confirmado. Bueno, y mi gran amigo JJ Benítez también identifica la presencia de estos seres como extraterrestres. Esa es la realidad. Yo simplemente me limito a narrar la historia, ¿vale? Bueno, pues este ser luminoso aparece y se presenta como el ángel Gabriel. Y le dice, le anuncia que va a tener un hijo, al cual le pondrá por nombre Juan. Pero Zacarías no lo creyó inicialmente. Y el ángel le respondió, quedarás mudo hasta que todo lo que te he contado se cumpla. Zacarías sale del templo, nadie entendía lo que le pasaba y él pues no hablaba, no podía hablar. Bien, pues 6 meses después, coincidiendo, el mismo ser luminoso, el mismo ángel Gabriel, le anuncia a María el nacimiento de un hijo llamado Jesús. Y le dijo que visitara a su prima, que ya tiene 6 meses de embarazo, su prima era Isabel. Bien, cuando María se desplaza a Arín Carín, que es está en las montañas de Judea, y cuando llega a casa de Isabel, hay una frase muy conocida por los cristianos, porque nada más que le abre la puerta, le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a saludarme? Hasta lo que tengo en mi seno ha botado de alegría. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. María estuvo 3 meses y volvió de nuevo a Nazaret. Pues llegó el momento del nacimiento de Juan. Zacarías seguía sin hablar. Algo que no entendía ni los familiares, ni los allegados, ni nadie. Se entendía a señas. Bueno, pues según la costumbre judía, a los 8 días se practicaba, en el caso de los varones, lógicamente, la circuncisión. Bien, pues van al templo a los 8 días, le practican la circuncisión, y en esos momentos es cuando se coloca o se le menciona el nombre, se inscribe el nombre del nuevo vástago. Todo el mundo esperaba que el recién nacido se iba a llamar igual que su padre, Zacarías, también según las costumbres judías. Pero como el padre no podía hablar y seguía sin hablar, cogió una tablilla y puso, se llamará Juan. Justamente ahí empezó a hablar. Y según los manuscritos se hartó de hablar. Imaginaron tanto tiempo sin hablar, pues era una cotorra el Zacarías. Fue una cosa genial, ¿no? Bueno, pues nace Juan. Bien. Hubo un momento, y lo dijimos en un programa dedicado a los magos de Oriente, que estos enigmáticos magos visitaron a Herodes I el Grande, preguntando dónde ha de nacer el rey de los judíos. Herodes I el Grande les dijo a los magos, decirme en dónde va a nacer, que yo mismo iré a rendirle pleitesía. Pero bueno, la intención de Herodes era matar a ese niño Jesús. Pero claro, hubo unos mensajeros que le dijeron que Jesús y sus padres habían huido. Y al mismo tiempo esos mensajeros le informaron que había unos familiares suyos, su nombre era Zacarías y Isabel, que tenían un niño que se llamaba Juan. Herodes dijo, sí, los primeros han huido y ellos son familia, mi futuro reinado corre peligro, por lo tanto ordeno la muerte de Juan. Juan recibió la primera amenaza siendo niño de muerte. Pues en esos momentos Isabel tuvo un sueño
y sin que su marido, su esposo, lo supiera, huyó con su hijo Juan al desierto de Judea. Zacarías no sabía dónde estaba ni su hijo ni su mujer. Él estaba, como siempre, atendiendo las labores del templo como sacerdote. Llegaron 2 esbirros de Herodes I el Grande, preguntaron por su hijo y él les dijo que no sabían dónde estaba. Y automáticamente lo mataron. Según dicen las escrituras, esos documentos ocultos, el cuerpo de Zacarías desapareció y solamente hubo en el suelo un cúmulo de sangre, nada más. Pues en el desierto, y aquí comienza la historia del llanero solitario, cuando tenía 6 años, falleció su madre, Isabel, y se quedó solo. Él deambulaba de casa en casa, le daban de comer, pero siempre en soledad. No se le conoce amigos, ni nada por el estilo. Con 14 años ingresa en un movimiento que son los esenios. Los esenios, hay un asentamiento de esenios que es en la zona del Qumran, norte del Mar Muerto. Bueno, pues los esenios era un movimiento monástico. Ellos digamos como pueden ser de clausura, ¿no? Se metían en grutas, en cuevas, lo que hacían era meditar, rezar, y prácticamente no se relacionaban con nada, ni con nadie. A Juan en los esenios se sentía muy cómodo porque él desde muy pequeñito había estado solo. Pero dentro de los esenios había un grupo, una facción que se llamaban los bautistas. En el Mar Muerto se dedicaban a practicar el bautismo. El bautismo es la limpieza de los pecados, con una inmersión completa del ser que es bautizado. Juan se instruyó en ese segmento de los bautistas dentro de los esenios. Pues en el año 27 decide Juan apartarse de los esenios y se va a vivir en soledad al valle del Jordán. Y él empezó a practicar lo que había aprendido de los esenios, es decir, el bautismo. Solía decir a grito: el que tenga 2 capas, que regale una al que no tiene. También decía a grito: a los publicanos, cobradores de impuestos, cobrar lo justo nada más. Pero lo que realmente empezó a, digamos, a cavar su propia tumba, Juan, fue cuando arremetía constantemente contra Herodes Herodes Antipas, el hijo de Herodes I el Grande, y especialmente a su esposa o amante llamada Herodías. Porque en una ocasión, y fue en la primavera del 28, en un carro pasó Herodes con Herodías y le dijo Juan a grandes voces desde el Jordán: Rey Herodes, no es lícito que tenga por esposa a la mujer de tu hermano Filipo. Realmente Herodías era su amante. Imaginaros Herodías, ¿no? Herodías empezó a cogerle un odio a Juan tremendo, porque no era la primera vez, constantemente estaba remitiendo por esa relación entre Herodes y Herodías, ¿no? Claro, el gesto de ella era: ya te cogeré, ¿no? Habrá un momento en donde te voy a coger. Pues en aquella primavera del año 28 aparece un señor alto que caminaba muy lentamente, pausadamente. Ya Juan había dicho que detrás de él vendría otro que es mayor que él. Claro, cuando aparece este hombre, Juan lo identificó y dijo a grandes voces: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este es el que en su día anuncié que es más grande que yo, del cual no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Al llegar Jesús a 1 metro de Juan, el propio Juan le dijo: Señor, soy yo el que tengo que ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y le dijo Jesús: Juan, hagamos justicia. Según las costumbres, lo que él había aprendido en la sección de los bautistas de los esenios, Juan cogió a Jesús por el cuello y por la cintura y lo sumergió completamente en el agua. Según el propio Juan narra que cuando una vez que lo elevó, los cielos abrieron, una paloma se posó sobre Jesús y escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado, mi predilecto. Bien, pero Juan se marchó Jesús. Juan seguía bautizando y seguía arremetiendo contra Herodes Antipas
y su amante Herodías. No había día que no arremetiera contra ellos. Cuando Juan terminaba la jornada en el río Jordán, como estaba acostumbrado a vivir en soledad, pues se ocultaba entre unos matorrales, se alimentaba de frutas y de miel silvestre. Es curioso pensar esto, porque cuando leí lo de miel silvestre, si yo me acerco, o nosotros cualquiera, a un panel de abeja, probablemente la abeja, bueno, nos ataquen, ¿no? Según, al parecer, estos manuscritos, Juan tenía un olor característico, quizás su falta de higiene. Lo cierto es que aquellas abejas se acostumbraron a él. Él podía comer miel silvestre sin que fuera atacado por las abejas. En ningún momento se describe picaduras de abejas en Juan. Esa era su vida. Pero fijar una cosa, llega la noche. Está Juan entre los matorrales y aparecen dos hombres. Lo agarran, le colocan las manos en máxima extensión y como una especie de esposa le atan con una cuerda y se lo llevan. Se lo llevan a Maqueronte. Maqueronte era una fortaleza que estaba en la antigua Perea, que servía de prisión. Y lo encierran. Bien, pues era el cumpleaños de Herodes Antipas. Herodes, con sus allegados, están recostados sobre unos cojines, con vino, bueno, se lo están pasando en grande, pero allí estaba Herodías también. Y Herodías tenía una hija llamada Salomé. Herodías algo le dijo a la hija para que se marchara en esos momentos y se marchó. Y al rato aparece su hija, algo impropio para la época, sobre todo por el atuendo, con un velo sobre la cabeza, una especie de top que solamente le tapaba los pechos y una pequeña faldita con vuelo y las piernas al aire, igual que la barriga, e iba descalza. Imaginaros cuando llega Salomé, la hija de Herodías, allí, al sitio donde estaba Herodes Antipas, pues claro, el otro se quedó ensimismado, él y sus allegados. Vamos, que los ojos se le salían de las cuencas oculares, ¿no? Y fijaros que estamos hablando de su sobrina, ¿eh? Y claro, se vino arriba, embriagado con el alcohol y con la fiesta, y le dice, si bailas para mí, te daré lo que quieras, e incluso la mitad de mi reino. Estaría loco, ¿eh? Bueno, pues Salomé mira hacia atrás, en una esquinita está Herodías, y Herodías, su madre, asiente, y comienza a bailar, empieza a tocar los cínganos, flauta, arpa, un baile muy sensual, que dejó a todo el mundo embelesado. Aquellos prácticamente ni bebían ya las copas, solamente estaban observando a Salomé. Cuando ese baile terminó, dice Herodes, acércate a mí, te doy lo que me pidas. Ella se gira, se va en busca de la madre y le dice, madre, le pregunta, madre, ¿qué le pido? Ahí está Herodías. Herodías se acordaba del Jordán, se acordaba de todas las cosas que le estaba diciendo Juan, y le dijo, pídele la cabeza de Juan Bautista. Gira y le dice a Herodes Antipas, quiero la cabeza de Juan Bautista. Automáticamente Herodes tiró hasta la copa. Se puso nervioso, se puso a sudar. ¿Por qué? Porque era muy supersticioso, porque además Herodes Antipas consideraba a Juan Bautista como un gran profeta e incluso que para él era la reencarnación de un profeta del Antiguo Testamento llamado Elías, imaginaros. Y claro, insistía, te doy la mitad de mi reino, no me pidas eso. Ella miraba a su madre, la madre, pídele la cabeza. Y dice, no, yo quiero la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Claro, el compromiso había llegado, no estaba Herodes solo, estaba rodeado de muchos allegados que se quedaban mirándolo. Tenía que cumplir con el deseo de aquella chica que le bailó. Pues, en ese momento, manda Herodes a dos personas, a Maqueronte, a la prisión en donde está Juan Bautista. Cuando se abrió la verja, la abrieron, Juan observó que uno de ellos tenía una espada. Se puso de rodillas, le cogieron de la cabellera y le cortaron la cabeza. Y en una bandeja se lo entregaron a Salomé.
Herodías había cumplido su venganza. Aquella noticia llegó a Galilea. Cuando se enteró Jesús de Nazaret, se retiró de la multitud y lloró en soledad. Esta es la historia del hombre solitario, del hombre del Jordán, de aquel que anunció, el primero que anunció en la venida de Jesús de Nazaret, y aquel que nunca tuvo miedo de arremeter contra Herodes Antipas, aunque le costó su vida. Eso sí, Herodías se salió con la suya. Muchas gracias.